carga del terreno. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, una vez que se tengan todas las fuerzas que actúan sobre el muro identificadas, calculadas y además con su posición y su dirección, ya porque los pesos son fuerzas gravitatorias, entonces tienen este sentido. La fuerza activa, que tiene una inclinación tanto en Rankine como en Coulomb, son descompuestas en fuerzas verticales y horizontales. Las cargas distribuidas son reemplazadas con fuerzas únicas, ¿no? Fuerzas, presiones únicas, bien identificadas, ¿no? Ubicadas en altura y en horizontal, ¿ya? Se tiene que realizar 5 verificaciones. Verificación al volteo con respecto a la punta del muro, verificación al deslizamiento a lo largo de la base, verificación a la falla por capacidad de carga de la base, verificación por asentamiento y verificación por estabilidad del conjunto. ¿De qué se trata la verificación con respecto a la punta del muro? Para realizar la verificación al volteo, se considera un caso general que toma en cuenta la existencia de flujo de agua. Cuando se presenta esta condición, la carga de presión en cierto punto es determinado a partir del análisis de flujo. Tal análisis debe considerar el tipo de fundación, el material de relleno, el posible rango de permeabilidades horizontales y verticales, así como también la eficiencia de los drenajes. Existen varias técnicas aplicables al diseño de muros, entre las cuales se tiene la aplicación de los métodos numéricos, tales como el método de elementos finitos, el método de fragmentos. Por simplicidad, cuando se presenta esta condición, la fuerza de levante o empuje producida por el flujo en la base del muro es calculada mediante el procedimiento aprendido en cursos anteriores, ¿no? Aquí hay que recordar el capítulo número 3 de Mecánica de Suelos 1, flujo de agua, en el cual se presenta el procedimiento para calcular la presión que se genera en la base de la losa producto del flujo, ¿no? Entonces, el primer paso es lo que les indiqué, identificar todas las fuerzas que intervienen sobre el muro, ya sea por Coulomb o ya sea por Rankine, ¿ya? Y la verificación contra el volteo, la verificación contra el volteo es una verificación asumiendo que todo el bloque, la hipótesis que se asume es que todo el bloque trabaje como un solo bloque monolítico y este se voltee con respecto al punto más bajo del pie del talud, ¿ya? Vamos a identificar la zona del pie del talud, que es la parte que está hacia afuera del muro en la losa, y vamos a identificar el punto más bajo del pie del talud. Y la verificación contra el volteo asume que todo este bloque trabaje como una sola unidad y
trabaje como una sola unidad y este bloque se voltee, ¿ya?, con respecto al punto C. ¿Ya? Producto de las fuerzas que actúan sobre el muro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a identificar dos tipos de fuerzas. ¿Ya? A estas las vamos a llamar actuantes un momento, por favor. Ya. Entonces, a estas las vamos a activar. Vamos a definir fuerzas que generan unos momentos actuantes, es decir, que en el caso de que no existiera, en el caso de que solamente esas fuerzas actuaran, generarían un movimiento a favor de que el muro se rote, se voltee, vamos a llamar actuantes, y vamos a identificar unas fuerzas que generen un momento resistente, que se oponen al volteo. Todo con respecto al punto más bajo del pie de la zapata, de la losa de la zapata. ¿Ya? Actuantes resistentes. Para esto hay que tener bien identificado las fuerzas que actúan sobre el muro y redefinirlas si son fuerzas actuantes o fuerzas resistentes. ¿Ya? En este ejemplo vamos a ver que con respecto al punto más bajo del pie del talud, con respecto a este punto, vamos a identificar qué fuerzas son fuerzas resistentes, las que generan momentos resistentes y qué fuerzas son las que generan momentos actuantes. Con respecto al punto más bajo del pie del talud, esta fuerza tiene este brazo perpendicular, ¿ya? Fuerza por brazo genera un momento resistente, por lo tanto, esta fuerza es considerada para el momento resistente, ¿ya? Acá los pesos propios, las fuerzas de los pesos que tienen una dirección gravitacional hacia abajo, ¿ya? Incluida este peso
del suelo, ¿ya? Porque está ahí, ¿ya? Estas fuerzas gravitacionales, con respecto al punto C, vean que tiene un brazo perpendicular, cada una de estas tiene una distancia perpendicular con respecto al punto C, de tal manera que la fuerza por ese brazo con respecto al punto C genera un momento resistente, un momento que se opone a que el muro se voltee. Por lo tanto, estas fuerzas son consideradas para el momento resistente. Lo propio la carga, el componente vertical de la presión activa. ¿Ya? Estas otras fuerzas que tienen esta dirección con respecto al punto C, tiene este brazo, ¿ya? Tiene este brazo. Y esta genera un momento actuante, porque esta está a favor o está en una dirección con un brazo que genera un momento a favor del volteo con respecto al punto C. Lo propio, la fuerza que está en la parte inferior de la losa, que es producto del flujo del agua, ¿no? Entonces aquí hemos disgregado y hemos separado en dos grupos. O es una fuerza que genera un momento resistente, o es una fuerza que por su ubicación y su dirección genera un momento a favor del volteo actuante. Y la verificación que se realiza eh, en, en esta parte es valorar qué tan grande es la relación entre los momentos resistentes y los momentos actuantes. Todo con respecto al punto más bajo del pie del talón. ¿Ya? La sumatoria de momentos resistentes dividido entre la sumatoria de momentos actuantes, eso se conoce como el factor de seguridad de volteo, y ese valor debería estar entre un valor de 1,5 a 2 para poder decir, para poder sentenciar de que el diseño del muro es seguro. Es decir, que existe el doble de momentos resistentes contra momentos actuantes para decir que esa estructura no se va a voltear. Si el valor es menor a 1,5, puede existir la posibilidad de que sea seguro, pero existe la posibilidad de que se voltee, ¿ya? Si el factor de seguridad es igual a 1, está en un equilibrio muy riesgoso, y si el factor de seguridad es menor a 1, si uno construye esa estructura, inminentemente se va a voltear, porque los momentos actuantes serían mayores a los momentos resistentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? En el texto explica de forma detallada, ¿no? Explica que hay que hacerse una tabla, mejor es hacer una tabla, en la cual se identifican las fuerzas que están resistiendo por su brazo para calcular el momento y hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Se tiene el ejemplo 6,5, 6,6, 6,7, 6,8 para estos casos.
La carga externa sería actuante, una sobrecarga. Depende, ¿no? Depende de la dirección y su ubicación, ¿no? Como les he dicho, aquí hay que identificar carga por carga, si genera un momento resistente o genera un momento actuante, ¿ya? No podría decir todas las cargas externas serían actuantes. Depende de la dirección y su ubicación. Y con respecto al punto C, ¿qué momento generaría? Un momento que está a favor del volteo o en contra. No necesariamente siempre va a ser resistente, ¿ya? O siempre va a ser actuante. Depende de la dirección y su ubicación. ¿Está bien? ¿Se respondió su pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. El nivel freático en este caso no afectaría en, en la suma de los momentos. No, mira, he tomado este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo donde se han identificado estas fuerzas, ¿ya? Que está bien dibujadito. Pero la idea es que se identifiquen todas las fuerzas, y se haga el ejercicio de uno por uno definir si son fuerzas actuantes o fuerzas resistentes, ¿ya? He tomado este ejemplo y este ejemplo solamente tiene estas fuerzas. Y como puedes ver, no tiene nivel freático, entonces no tiene ninguna. Bueno, aunque aquí hay una fuerza interior, pero el ejemplo no tiene. Ya la idea es que una vez se identifiquen todas las fuerzas que actúan sobre el muro, todas, sin excepción alguna, todas las que interfieren en el muro, que usualmente son todas las fuerzas que están alrededor del muro y las que están por encima del muro, una por una separen si son fuerzas resistentes, son fuerzas que generan momentos resistentes o son fuerzas que generan momentos actuantes. ¿Ya? La segunda verificación, la segunda verificación es la verificación al deslizamiento a lo largo de la base. Esta vez se considera la posibilidad de que el muro, o se considera el caso en el cual el muro, que es un muro monolítico considerado como una sola unidad, se deslice sobre su base.
¿ya? Se deslice sobre su base. Entonces aquí vamos a identificar fuerzas actuantes que están a favor de un movimiento hacia afuera del muro y vamos a identificar fuerzas resistentes que están en contra de ese movimiento. Las fuerzas actuantes son las que tienen la dirección horizontal hacia afuera del muro y las fuerzas resistentes son las que están en sentido contrario. ¿Ya? En este caso, en esta misma situación, en este mismo ejemplo, vamos a valorar primeramente las fuerzas actuantes. Y ciertamente, en este ejemplo solamente existe esta fuerza actuante, que es la componente horizontal, que es la componente horizontal de la presión activa. Todas las demás fuerzas tienen otro sentido, ¿no? Otra dirección. Por lo tanto, no deberían ser consideradas como fuerzas que están a favor del deslizamiento del muro. En cambio, existe esta fuerza que está resistente al movimiento horizontal del muro hacia afuera del mismo. Este es una fuerza resistente porque está en sentido contrario. ¿Ya? Y aquí se agrega una fuerza adicional que es la fuerza resistente producida por la resistencia cortante del suelo desarrollada inmediatamente debajo del muro del suelo. Y es producto de la rugosidad entre el muro y el suelo, ¿ya? La fuerza de fricción, la fuerza de roce que existe entre el muro y el suelo. Si este muro fuera construido sobre hielo, ¿ya? Pues la fuerza de fricción sería casi cero, ¿no? Resbalaría, estaría sobre hielo. No tendría una fricción. Pero este no es el caso. El caso es que el muro es rugoso y el suelo también, ¿no? Entonces, existe una fuerza eh, resistente producida por la resistencia al cortante, ¿ya? Y esta fuerza genera esta fuerza de fricción, ¿ya? Esta fuerza resistente a lo largo de la losa de la base es valorada mediante esta ecuación. Es valorada mediante esta ecuación. Aquí existe una fuerza resistente que se opone al deslizamiento, al desplazamiento de la losa de la base, que está basado en la teoría de resistencia al corte de Morcoulomb, ¿no? Que tiene esta fórmula, ¿ya? Valora la
la presión que ejerce todas las fuerzas verticales del muro, que están actuando en el muro, ¿ya? Valora todas las fuerzas verticales que están actuando sobre el muro, las divide en su área y le resta la presión de poros que resta, entonces este es un esfuerzo efectivo vertical. ¿Cuánta es la presión efectiva que siente el muro? Multiplicado por su ancho B, que eso ya lo transforma en una fuerza, multiplicado por la tangente del ángulo de adherencia entre el suelo y el muro, que este mismo ángulo ya es la misma teoría de Coulomb, que es 2/3 a 1/2 del ángulo de fricción del suelo, y por parte de la fricción del suelo, esta sería la fuerza. Si es que tuviera un componente cohesivo, también la cohesión ingresa en esta ecuación y es multiplicada la cohesión por el ancho B. De tal manera que esta sería la segunda fuerza, o sería una de las fuerzas que se oponen, que son resistentes al- a la verificación del componente. De tal manera que, aquí está, esta verificación tiene esta ecuación. Es un factor de seguridad contra el deslizamiento que se valora como la sumatoria de fuerzas resistentes entre la sumatoria de fuerzas actuantes. Y este valor debe ser mayor o igual a 1.5. Es decir, que las fuerzas resistentes sean 1.5 veces más grandes que las fuerzas actuantes para considerar que el muro es resistente contra el fenómeno de deslizamiento. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. El día de hoy vamos a quedar aquí. Yo ya tengo que entrar al examen de ingreso. Van a pasar clases de arquitectura a partir de las 8:30, 9, no sé. Y esperen el mensaje en el Classroom. ¿Ya? Gracias, hasta luego.